Te pido, poderoso Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo encendiendo nuestros corazones, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento, la sabiduría, sobre todo, poderoso Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que nos conceda paz en nuestros corazones, armonía en nuestro hogar, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Venimos estudiando lo que es la soberanía de Dios. La semana pasada fue como una introducción. La semana pasada fue una especie de introducción, leímos unos versículos, algunos de ellos. Toda la Biblia demuestra, toda la Biblia narra y demuestra el poder de la soberanía del Señor. Absolutamente toda ella. Arrancando por el capítulo, el versículo 1:1 de Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una soberanía total y absoluta. No le pidió permiso a nadie para empezar a crear un universo, un cosmos entero. Y de principio a fin, nos ponemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, eh, vemos que toda la Biblia habla de que es un Dios justo, santo y soberano, y a ese Dios nos rendimos. Habíamos quedado en la clase pasada, había dicho yo, el título personal de la clase pasada, que yo proclamo un Dios justo, santo y soberano, y que a ese Dios justo, santo y soberano me rindo, y es para agradarle a Él, más no agradarle a los hombres. Me gusta mucho cuando empezamos a hablar y a conversar sobre el tema de la iglesia y qué es lo que es el evangelio, porque hay un punto en que caemos en conciencia que se trata todo de Jesucristo. Todo se trata de Él, no de nosotros. Él se lleva la gloria toda porque todo es de Él. De nuestras vidas, del cosmos, de la naturaleza, absolutamente toda la gloria es de Él. Amén. Habíamos dicho la semana pasada también que este tema es muy importante porque es la puerta de entrada para entender temas como la depresión, la ansiedad, los problemas, las enfermedades, qué está pasando en el mundo, qué pasa en mi corazón, sobre todo la obediencia, qué es una prédica, cuál es la prédica que Dios quiere, qué es la iglesia y qué debe hacer la iglesia. Decíamos la semana pasada. Este tema de la soberanía del Señor nos abre mucho el entendimiento, primeramente, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Decíamos que la soberanía del Señor es como una especie de resumen. La soberanía del Señor para el que cree plenamente y confía plenamente en ese Dios justo, santo y soberano, es paz porque Él tiene el control de todas las cosas. Yo me rindo ante Él, obedezco ante ese Dios justo, santo y soberano, y Él tiene el control total de todas las cosas. Y para nosotros lo que creemos, o para el que cree, es paz. Ahora, para un corazón altivo, orgulloso, que quiere robarse la gloria, para una iglesia, una congregación que no le da toda la gloria del Señor, para esa persona que dice ser ateo, que no cree, que no confía, es miedo, temor y rabia, y es una disputa directa con el Señor. ¿Va a decir algo? ¿No? Vale. Amén. Decíamos entonces que los versículos, esos versículos que veníamos estudiando de Apocalipsis 14, 6, 7, decía que es la autoridad suprema, el Señor soberano justo sobre todas las cosas, el Señor. La divinidad suprema, dice incluso textualmente, literalmente, lo que decía ese versículo. Decíamos también en la clase pasada que Dios decreta, lo que decreta se cumple, no hay quien estorbe su plan soberano y que Él es inmutable y no cambia. Dios es soberano, inmutable y su plan no cambia. Lo que Él dice, lo que Él ha dicho se ha cumplido. Amén. En esa línea, seguimos estudiando la soberanía del Señor y la importancia de lo que es una sana doctrina. Tú le preguntas a cualquier persona qué es una sana doctrina y todo el mundo dice que es sana doctrina. Pero ¿qué es de verdad una sana doctrina? Como Dios se revela en las Escrituras. Cuando tengamos alguna duda, cuando vayamos a una iglesia, cuando nos inviten a una congregación, que escuchemos una prédica, leamos por internet, veamos cualquier cosa, la única, no Eric Gómez, no este servidor, porque yo soy apenas un asqueroso pecador de verdad que ha sido redimido por el Señor y que me apasiona lo que yo leo aquí y lo que Dios ha hecho con mi vida y lo que yo era, lo que yo soy, lo que yo quiero llegar a ser, porque dice que cuando Él venga a buscarnos, lo veremos cara a cara. Dime. Buscarlo aquí en mis atributos, en la soberanía de Dios y algo como a esto. Todo lo que su hogar quiere lo hace sin llevar en majestad, sin límite ni poder.
sin rival en majestad y sin límite de poder. Todo lo que Él quiere lo hace. Y esa es la verdad de un Dios justo, santo y soberano que no se predica hoy muchas veces en cualquier iglesia. Hay que rebuscar mucho muy bien porque te dicen por un lado que Dios es soberano, pero por otro lado te dicen que depende de lo que tú digas y hagas. Te dicen por un lado que Dios es soberano, sí, pero entonces debemos hacer cosas para ganarnos bendiciones. Entonces, choca con la realidad de la verdad bíblica. Si es una verdad que sentimos depresión, tenemos ansiedad, pero ¿cuál es el origen de eso? Por eso, mientras más nos afinquemos, nos afiancemos y escudriñemos más en la soberanía del Señor, más tranquilidad vamos a sentir. Repito, un corazón orgulloso odia que le digan que no tiene la razón. Odiamos los seres humanos que nos digan estamos equivocados. Y la Biblia lo primero que hace es decir, no, estamos equivocados. Amén. La importancia de la doctrina, como venía diciendo, es mientras mejor y más sana sea la doctrina, más conocemos al verdadero Dios. Y más creemos en ese Dios y más reposamos en ese Dios, como decía el Salmo 46, que siempre lo digo, lo tengo aquí. Nuestro Dios es pronto socorro en las tribulaciones. No temeremos, pase lo que pase, confiamos en el Señor. Por eso vemos esos salmos tan grandiosos que tú dices, ¿cómo hacía esta gente? Sabían del Dios verdadero, confiaban en ese Dios. Hay muchas historias, decía que toda la Biblia narra, describe a ese Dios todopoderoso, justo y santo, pero hay historias puntuales que a ti te dejan con la boca abierta porque la misma Biblia se interpreta ella misma sin derecho a error alguno. Y vemos que la historia de Daniel, en Daniel 4, la historia de Nabucodonosor, es una historia directamente que es con un corazón altivo, nos doblega al Señor. Vemos la historia de Job, dame un segundo, vemos la historia de Job que va contra una persona que de verdad creía en el Señor y le pasaron cosas, eso lo vamos a ver más adelante. Repito, el estudio de la soberanía del Señor vamos a ir poco a poco para de verdad entendiendo y salir fortalecidos en nuestra fe y que nada venga a perturbarnos. Ni una mala prédica que vayamos a una iglesia en ningún sitio cuando Dios disponga, ni menos cuando una persona venga a decirnos cosas en la calle. No, usted está pasando esto porque es un castigo de Dios, usted está pasando esto es porque usted no esto, o porque usted no diezma, o porque usted no tal cosa. Son cosas que van en contra de la realidad bíblica. Dime, Lía, ¿qué ibas a acotar? También encontré esto, que Dios es soberano, su voluntad es suprema. Cualquier cosa que Él haga es justa. Cualquier cosa que Él haga es justa en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura. La puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que Él creyó oportunas. Y en virtud de esta soberanía podemos creer que Él es Dios sobre todo. De este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. He aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura en la ordenación soberana del Creador. Dios te bendiga, Elías. Elías dijo esta frase, usó estas dos palabras en los versículos y el estudio que él está llevando ahí de los atributos del Señor. Debe existir una armonía perfecta en lo que se predica, en lo que predicamos y en lo que hacemos. Uno. Pero mucho más allá, mucho más importante de lo que hacemos nosotros, debe existir una armonía perfecta entre todos los atributos del Señor. Dios es airado. Dice en los salmos que Dios todos los días está airado contra el pecador, pero que ese mismo Dios tiene misericordia con ese pecador y que ese mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que seamos salvos, dice que el que no cree ya ha sido condenado y que viene un castigo eterno en el infierno. Es la realidad. Pero tiene que haber una armonía perfecta. Son doctrinas que engranan facilito sin forzarlas. Se enlazan en perfecta armonía. Cuando uno solo de los atributos del Señor está comprometido en una enseñanza, todo se viene abajo. Porque si Dios es soberano, controla todas las cosas. Puse en estos días un video que rodó esta semana de un golfista
Fue a hacer un hoyo en uno y el premio era el que hiciera ese tiro se ganaba $2 millones. No sé si lo vieron. Una noticia que le dio la vuelta al mundo. El hombre hace hace el lanzamiento y la bola queda milimétricamente en la orilla. Y vino un minúsculo mosquito, pero un puntico, de esos mosquitos que son un puntico. Se paró en la bolita, caminó y ¡pum! Hizo que cayera la bola. Si una sola molécula de en este universo, un solo granito de arena de este universo no estuviese bajo la soberanía del Señor, es un caos total. Porque o Él es soberano y gobierna todas las cosas, o no es soberano y no es Dios, entonces creemos en un falso Dios. Todas esas atributos que venimos estudiando del Señor tienen que encajar con perfecta armonía. Si falla uno, todo se viene abajo. Es como ese castillo de naipes que hace Elías, que si le quitamos una pieza, todo se viene abajo. Dios es, no voy a enredar ni hacer más larga el estudio de hoy, pero Dios es una sola cosa, Él es uno solo, no se compone de piezas. Amén. Probamos la doctrina porque tenemos que comprobar la doctrina, cuál es la verdad. O sea, estamos hablando que eso es soberano, justo y santo. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está su misericordia? Y probamos la doctrina para saber que estamos hablando 100% bíblico. No para que nosotros tengamos la razón, no porque yo quiero tener la razón, sino que yo quiero que toda la gloria se la lleve el Señor. Y donde estemos yendo con paso firme. Ese es el objetivo de estudiar la Biblia. Ese es el objetivo, como dicen Oseas 6:6, que venimos diciendo que Dios quiere ser conocido. Sacrificio y ofrenda no me agrada. Yo quiero es misericordia. Quiero que se conozca de mí. Que deben estar haciendo tantas obras para ganarse salvaciones y para ganarse bendiciones. Yo quiero que me conozca, dice el nuevo pacto en Oseas. Y dice en Oseas también leíamos que él dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. A usted le bombardearon con una verdad que no era verdad, porque era parte de la verdad y se la vendieron como toda la verdad. Y si cogemos parte de la verdad y la entregamos como toda la verdad, eso es una falsedad, porque no es la verdad absoluta del Señor. Amén. Libro de Job. Perdón, de Job, no, de Jonás. Vamos a ver el libro de Jonás hoy. Libro de Jonás. Es chiquitico, muchas veces es complicado conseguirlo porque es cortico, son 4 capítulos muy corticos y breves, pero con un poder. En el libro de Jonás vamos a poder ver el poder, la gloria, la justicia, la santidad, la salvación, la misericordia de ese Dios justo, santo y soberano. Que toda la gloria de este estudio de hoy sea para el Señor. Esto es libro de Jonás. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? No. ¿Listo? Dina lo había conseguido también, ¿verdad? Ya todos los tenemos. Vamos a ver si vamos a comprobar mediante esta lectura que vamos a hacer hoy. Vamos a poner en prueba muchos atributos de Dios en esta simple historia, que no es simple para nada. Es un libro histórico. Recuerde que Jesucristo hacía referencia a Jonás diciendo que la señal de Jonás no es meramente una parábola como muchos dicen, es un libro histórico real de algo que sucedió. Amén. Versículo 1 capítulo 1, del 1 al 3. Lee, Indira. Y tú vas a leer el versículo 4, Elías. Y la palabra de Jehová Jonás, siervo de Amitai, diciendo, levanta y ve Nínive, aquella gran ciudad, y perdona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que paró.
partían para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese es del 1 al 3. Ok. Entonces ubicamos aproximadamente en el mapa, en el globo terráqueo, ten pendiente aquí, un segundo. Ubicamos a Jonás que está en un sitio. ¿Dónde, Indira? Decía. Ajá. Entonces, vamos aproximadamente. Y descendió a Jope. Si quieres lo repites. Comenzamos el libro de Jonás. Repite del 1 al 3 completo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella por causa de su maldad delante de ella. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ok, entonces ubicamos aproximadamente a Jonás en este puntico, donde él estaba primero. Atención aquí. Jonás está aquí. Mira, Elías, presta atención, que ahorita vas a leer tú el versículo 4. Jonás está aquí. Nínive está aquí. Dios lo está mandando que venga para acá. Pero Jonás, en vez de venir para acá, él desobedece. El profeta de Dios era el profeta actual en ese momento del Señor. Desobedece el mandato de Dios en Nínive y bajó. Se fue completamente a otro lado, diferente al que le estaba diciendo Dios. Bajó a Jope, creo que decía, ¿no? Se vino a Jope con la intención de coger una nave, un barco, para venirse para acá, para Tarsis, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Tarsis es lo que aproximadamente se conoce como Andalucía, para que sepa. Él quería venirse para España, lo que eran las orillas, lo que son hoy en día las orillas de España. Entonces, Dios lo manda para Nínive. Él lo que hace es irse para el otro lado y coge un barco para que lo lleve para Tarsis. Ahí estamos. Versículo número 4. Elías. El 1 al 4. Solamente el versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romper. ¿El mar se levantó solo? No. El Señor le ordena al mar, a diferencia de Jonás, el Señor le ordena al mar que se arme una tempestad durísima. Ya Jonás iba aquí en el barco. Entonces vemos primeramente que el desobediente profeta del Señor se fue el totalmente opuesto, huyendo de la presencia del Señor. Y el Señor manda a la naturaleza que se desate en contra de ese barco. Cecilia. Si no, Indira, Cecilia. Del 5 al 10. Los marinos aterrados y a fin de guiarla. No, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jesús, en cambio, había bajado al fondo de la nave para apostarse y dormir profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se sigue en nosotros y nos perezcamos. Ok, entonces vemos que los que no creen, los que no son del Señor, las personas incrédulas, los no creyentes, en ese momento, por así decirlo, temen más al Señor que al propio profeta. Uno. Número 2, le llaman la atención al profeta: levántate, ¿qué haces tú ahí? Ponte a orar y clámale a tu Dios, a ver si no nos mata aquí a todos. Es lo que va narrando la historia, ¿cierto? Indira, Cecilia. Entonces vemos que son más obedientes las personas que no creen muchas veces. Esto lo hemos hablado mucho, ojo. Esto lo hemos hablado mucho, ojo. Más testimonio da a veces una persona que no anda profesando ser cristiano a que el propio cristiano.
¿Sí o no? Eso lo hemos hablado mucho. Esta es una historia, por eso digo que esta es una potente historia que estamos leyendo, que toca casi que todos los atributos del Señor. Ah, Indira Cecilia, del 11 al 16. Dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláraron ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron soberanamente y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echarme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren, en primer lugar, las personas que no eran creyentes del Señor temieron soberanamente, decía la palabra que leí en Indira Cecilia, al Señor Dios Todopoderoso. Recuerda, dice que hay un versículo de la Biblia que dice, de oídas lo había escuchado. Ese Dios de Israel, ese Dios de los hebreos es poderoso, de verdad. Agarran y prácticamente le dan una sacudida literal, por lo que estamos leyendo ahí, al profeta. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú has hecho? Identifícate quién eres tú y qué es lo que tú haces. Y él dice, yo soy hebreo, o sea, soy israelí, soy judío. ¿Quién eres tú? Temo al Señor, dice Jonás, que creó los cielos y la tierra. Estamos viendo que no había un temor del Señor de verdad porque fue un desobediente que se fue para el otro lado del mundo. De paso vemos que dice que que temieron al Señor soberanamente, clamaron a sus dioses y luego terminaron agarrando al profeta para que confesara. Y más, un paso más allá, por eso dije al principio de la clase pasada, depresión, angustia y problemas. Dice que deseó morirse. Este profeta prefería morirse que ser obediente al Señor. Láncenme, no era de un barquito a orilla de la playa, estaba en el medio del océano. Y él prefirió decirle a esas personas, láncenme del barco en plena tormenta gigantesca. Antes de él decir y reconocer que de verdad estaba fallando en cuanto a lo que Dios le estaba haciendo. Elías, el 1:17. Agarraron ellos y lanzaron a Jonás y le pidieron al Dios soberano. Lee el 16, Indira, por favor. Y temieron aquellos hombres de Jehová porque eran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Los no incrédulos le pidieron a Jehová Dios Todopoderoso, le hicieron sacrificio, hicieron votos. O sea, hubo un convertimiento en la nave, pues. Prácticamente. Hubo una conversión en la nave, por eso. Sin el profeta decía el mensaje del Evangelio una sola vez. Elías. No, ya va. El 10, sí. El 10. Sí, lo leyó tu hermana. Sí, tu hermana lo leyó completo. Ah, era hasta el 16. Lee pues el 15, Elías. El 15 al 17. Tal vez. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar se cesó en su furia. Y aquellos hombres que temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, entonces repasamos que el Señor le manda a la naturaleza que haga caso, que haga una función. Esa función que obedece a la naturaleza dio su objetivo, que es el que Jonás no llegara, no cumpliera su objetivo, que era huir de él. Lo lanzan del barco. Nuevamente vemos que Dios soberanamente ordena a un pez gigante a que se trague a Jonás, no a matarlo, a que se lo trague, a que se lo trague. Más allá de misericordia, vamos a ver el final de la historia. No lo mató. Jonás le pidió a los marineros que prácticamente lo mataran, porque él quería morirse. Jonás a los marineros. Prácticamente
Un acto de suicidio quería cometer. Yo quiero de todos menos hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Se lo traga un pez gigante. Duró por 3 días. Capítulo 2. Dirá Cecilia. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y... Freno un momento ahí. Invoqué a Jehová en mi angustia. Ya pasó de la depresión, del intento de suicidio, a estar en una angustia. Invoqué a Dios desde mi angustia, dentro del gran pez. Dios lo que quiero con esta historia, muchachos, mis hermanos en Cristo, perdonen, es: ¿Jonás se buscó eso o Dios se lo mandó de a gratis? El estar dentro de ese pez. ¿Por qué cayó en desesperación? ¿Por qué cayó en depresión? ¿Por qué hizo el intento de lo que hizo? Y ahora está angustiado. ¿Por qué? Recuerda que él lo mandó a que fuese para acá. Mira todo lo que ocurrió y mira hasta dónde vamos, lo que le ha pasado a Jonás. Dios en su soberanía tiene el control. Tomamos decisiones. Pero al final de cuentas, lo que cuenta es la obediencia. ¿Somos obedientes en lo que de verdad Dios nos está mandando a hacer? ¿O nos estamos haciendo los locos cogiendo por otro lado? Y todo lo que nos pasa en la vida, ¿nos lo está mandando Dios de verdad porque nos está castigando o nos está redirigiendo? Continúa. Del Seol, y no echaste de justo en medio de las mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, escuchado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí al surgimiento de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan bañados en tu gloria, tu misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a la tierra. La salvación es de Jehová. Yo en mi angustia, Padre Santo, ¿por qué me haces esto? Pero no me acuerdo, se me olvida o me hago el loco de que yo me metí en este problema. Diosito Santo, ¿por qué me pasan estas cosas? Si Dios habla, dice en Proverbios que la sabiduría grita en las plazas. Hay personas que se cansan de darnos a nosotros consejos y nosotros no cogemos consejos. Y Dios mismo llega y te habla. Si algún día tú cogiste, abriste la Biblia y leíste un poquito, ya tú sabes la verdad. Y ya luego de eso, Elías, para que leas el 3 del 1 al 3. Y luego de todo eso, todavía le echamos la culpa a Dios porque caemos a tierra o caemos espiritualmente o los errores que cometemos. Pero al fin de cuentas son pecados que cometemos delante del Señor. Porque no es que yo pequé contra Cecilia. No es que yo pequé contra Elvira Cecilia. Ni pequé contra Elvira o contra Elías o contra mi matrimonio o contra mi hogar o mi familia o mi trabajo o que robé a mi jefe. Al fin de cuentas todo eso se lo hacemos al Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué continuamos echándole la culpa a Dios de las cosas en que nos hemos metido nosotros? Y con todo eso, Jehová tiene misericordia, no permitió que ni el pez lo matara ni se ahogara dentro del pez, sino que vuelve y le dice al pez, al final del capítulo 2, Dios manda al pez y el pez obedece y lo volvió a zumbar en la tierra y volvió a punto de partida. El pez se lo trajo de aquí y volvió al punto de partida. Otra vez. Lee, Elías. 3, del 1 al 3. 3, del 1 al 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Momento. Vino por segunda vez la palabra de Dios porque ya la primera vez lo había leído en vida. Que le habían dado un mandato. Recuerde que venimos diciendo lo que leyó Elías, que sus mandatos son eternos y nadie, mire, el que crea que va a entorpecer los planes del Señor está equivocado. Elías leía hace rato que no hay quien pueda detener sus planes, porque Él es todopoderoso.
Continúa, Elías. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Hasta el 3. ¿Hasta ahí? Conforme a la palabra del Señor, Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Ok, el pez lo lanza aquí otra vez en el punto de partida y le dice por segunda vez al Señor, a Jonás, ve a Nínive. Entonces Jonás dice, está bien, voy pues, ¿qué más me queda? Si ya intenté todo lo que humanamente posible y estoy aquí otra vez en el punto de partida. Nos pasa eso espiritualmente, nos pasa eso laboralmente, nos pasa eso. ¿Te han escuchado que siempre dice, Dios tiene un propósito contigo? Descubre cuál es tu propósito. El propósito de todo ser humano es glorificar al Señor. Punto número 1. Punto número 2. Obediente al Señor. Listo. Su propósito en su vida, a usted pisar esta tierra y nacer aquí, es obedecer al Señor. De ahí para adelante, lo que le digan en una congregación, en un pastor, en una iglesia, un hermano en Cristo, tú tienes un llamado a ser. Momento, ojo. Lo primero que usted tiene, el llamado que usted tiene es ser obediente. Obediencia es el primer propósito que usted tiene en esta vida. El segundo, el primero es glorificar al Señor con todo lo que a usted le pasa. Gloria a Dios. Y eso automáticamente lo enlaza con obediencia. De ahí para adelante, mosca con lo que le dicen. Que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me habló y que yo soñé. Mosca, mucho cuidado con eso, siempre lo digo. Amén. Obedece entonces Jonás al Señor y dice, bueno, está bien, yo voy. Va de mala actitud el hombre. Va a obedecer, pero no me queda otra. Hago caso obligado, que también lo hemos hecho. Indira Marín, del 4 al 8. Pero Jonás aparte de 3, 4, 8. y comenzó Jonás a entrar por la ciudad cada uno de día y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se les hicieron de juicio desde la mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de su vicio y se recostó sobre ese vicio. E hizo proclamar en Nínive por mandato del rey y de sus padres diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de su vicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso último que dijo el rey de Nínive, ni siquiera lo dijo el profeta. ¿Qué está pasando aquí? Mire, el mensaje del Señor es claro. Arrepentimiento, obediencia. ¿Vio lo que causó? Mira, Nínive eran los principales enemigos de los judíos. Era un pueblo profundamente idólatra. Más allá de idólatra, era profundamente pagano. Más allá de pagano, eran profundamente malos. Dice que era de rapiña en su corazón. El abre de rapiña es aquella que va, se los dejo de tarea. Eran unas personas malas. Una de las razones por la que Jonás no iba allá, y lo vamos a ver más adelante, es porque él quería la destrucción de sus amigos, de sus enemigos. Vemos hoy en día que la persona que hay predicadores, evangelistas, hermanos en Cristo, que les encanta señalar y juzgar y mandar a la gente para el infierno. ¿Sí o no? Lo vemos siempre. Tú, porque cogen la Biblia, la palabra hermosa del Señor, y la usan como un látigo. Te vas a ir para el infierno. Eso lo decide el Señor. Lo que sí debemos hacer, todos nosotros los que estamos aquí, es predicar la verdad del Señor. Da buen testimonio. Hemos visto en las clases o en los estudios que estamos haciendo la verdad del Evangelio. Porque con gran amor nos amó Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, y el que no, perecerá. Pero esa condenación no nos compete a nosotros. Pero sí debemos predicar la verdad al Señor. Entonces vemos que hay personas que lamentablemente
quieren es la aniquilación total de todo aquel hermano en Cristo que comete un pecado, que comete una falla, que comete una falta, y eso le pertenece al Señor. Porque para el humano es más fácil estar alienado y juzgarlo, porque también te da una superioridad malo, y no te encargas, yo siento que a veces con el ejemplo das más arrollador. El ejemplo es arrollador. Porque yo creo más en una persona que viva su vida en base a Dios, y en base a la obediencia, y en base a hacer cosas buenas, la misericordia, que una persona que me venga y me esté diciéndome cosas, pero luego atrás yo conozco efectivamente. ¿Cómo llamaría? Como su vida, pues. El testimonio. Es el testimonio. O sea, al final el ejemplo es el testimonio. Eso te va a decir. Y dijiste la palabra a la que todos le huimos, que es esta. En el Antiguo Testamento era un templo, la presencia del Señor estaba en un templo. Ahora en el Antiguo Pacto, ahora el Nuevo Pacto somos nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso, más allá de ir a una congregación, a una iglesia, Jesucristo no viene por esa denominación. No somos una denominación. Somos llamados, volvemos a las clases que hemos visto, a los estudios que hemos hecho, espíritu y en verdad. No es allá como los judíos dicen, no es aquí como dicen los samaritanos, porque estamos equivocados. Aquellos son unos religiosos, ustedes no conocen a Dios. ¿Cuál es la realidad de eso? En espíritu y en verdad, en obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ser conocido. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tener una relación íntima contigo en tu intimidad. Claro, no podemos ser como Jonás. Ese es el punto. No, y entonces nos volvemos entonces como los religiosos. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, no es como ellos, o sea, no es religiosamente. Efectivamente, entonces, quedamos en el 4:8. Todo un pueblo, el rey que era pagano, se arrepintió. Ese rey dio la orden. Terminó la prédica toda chimba que estaba dando Jonás, porque Jonás solamente predicó que Nínive sería destruida en 40 días. Y el rey pagano, el rey enemigo, propone ayuno y oración y conviértanse, arrepiéntanse. Y den testimonio, den frutos dignos de arrepentimiento, que es en fin al cuenta lo que predicaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le hablaba duro a los judíos, no a los inconversos. Amén. O Dios es soberano y lo tiene controlado todo, y su misericordia es soberana. Acuérdate que Jonás estaba evitando que el mensaje llegara a ese pueblo porque no quería que Dios le diera misericordia a esa gente. Pero en su mismo arrepentimiento Jonás dice, de Jehová es la salvación. Amén. 3, 9 y 10. Mira, Cecilia. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de la razón de su vida y no perecerían? Y Dios lo quisieron que se convirtieran de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les había hecho. Porque venía diciendo Indira, en la lectura que ella dijo del 3, 4, 8, el mandato que estaba dando el rey de la nación. Ayuno a todo el mundo, arrepintámonos de verdad, vamos a ponernos contritos y humillados ante el Señor, vamos a de verdad convertirnos, vamos a dejar esa rapiña, esa maldad que tenemos en nuestro corazón, busquemos del Señor. Y lo que leí en Vida Cecilia ahora es, vamos a hacerlo de corazón, a ver si el Señor, este es el humano pensando, a ver si el Señor se arrepiente. Recuerde que Dios no se puede arrepentir de nada. Lo que decíamos al principio, debe haber una perfecta armonía en los atributos del Señor. Si Dios se arrepiente de una cosa, quiere decir que cometió un error. Y si Dios cometió un error, no es Dios, porque Él es perfecto. Y sus designios son desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si decimos que Indira Cecilia se va a salvar y después no se salvó, pero sí se salva porque lo hizo y a lo mejor se arrepintió, porque a lo mejor se arrepintió de que Indira Cecilia viviera, ese no es Dios. Ese no es el Dios que aparece en la Biblia. Sus designios son inexpugnables, dice. Sus designios nadie los puede estorbar. Y son desde antes de la fundación del mundo que tú fuiste elegida para ser salvo. Caemos entonces, ¿cuál es el punto aquí? Y accionar en nuestra vida. Accionar en nuestra vida. ¿Qué pasa con esto de que Dios se arrepintió? La Biblia toda completa, sabemos que hay Dios santo, justo y soberano, permite que se introduzca en la Biblia o que la Biblia... Elías.
la Biblia, cuando fue escrita por inspiración divina del Espíritu Santo, introduce antropomorfismo que le da formas a Dios de seres humanos o le pone antropopatismo que le da sentimientos al Señor. Eso es para nuestra comprensión. Porque cuando vemos que dice, Dios es el anciano de días, no es un viejito en una mecedora, sino que con esos términos nos está llevando a pensar que es eterno, que tiene desde la eternidad. Y cuando dice que Dios usa la tierra como estrado para sus pies, nosotros no es que vemos los pies del Señor gigantes que se ponen en la tierra a descansar sus pies, sino que son formas que le dan para que nuestra humanidad, nuestro cerebro caído lo pueda entender. Acuérdense que Dios es espíritu. Amén. ¿Qué podemos pensar nosotros aquí? ¿O cuál es la realidad del asunto? Que desde el principio Dios iba a tener misericordia de niños. ¿Qué es ese clic que le causa al ser humano cambiar su manera de pensar? ¿Qué es ese clic que a nosotros nos llevó? Siempre recuerdo a las primeras personas que me hablaban del Señor, pero no era del todo, a lo mejor, el mensaje que yo necesitaba escuchar. ¿Cuál fue el mensaje de verdad que yo necesité escuchar? ¿Fue un adorno que le hizo un pastor a una prédica? ¿Fue adornado con cuestiones humanas porque pensamos muchas veces que el Evangelio no es suficientemente poderoso, entonces nos inventamos muchas cosas dentro de la iglesia? El mensaje de Dios. Cuando se da la palabra precisa del Señor, los corazones empiezan a latir duro y rápido. Se enciende algo en el pecho de nosotros y entendemos quién es ese Dios que es justo, santo, misericordioso y que está irado con el pecador, pero el que le otorga misericordia y gracia a través de Cristo Jesús. Entonces, el plan del Señor con Nínive siempre fue misericordia, pero necesitaban escuchar el mensaje que tenía que llevar el profeta. ¿Entendido? Pregunta. Amén. Pero, por ejemplo, yo, Ok. capaz lo que tú dijiste de que tú quizás te querías hecho un mensaje, no lo entendiste. No será más bien que tú no estabas preparado todavía para hacerlo. O sea, Posiblemente. cada uno tiene un momento en su vida como un punto de quiebre de decir, ok, este es un momento. Hay gente que lo tiene en su lecho de muerte, hay gente que como yo, desde que nace, hay gente que como estuvo a mediana vida, joven, o como mi abuela ya adulta, o sea, como que hay un punto, me imagino, de cada individuo porque uno siempre escucha desde que nace, creo yo. Bueno, al menos en el país que No, sí, vivíamos, ajá. Dios no es como un secreto, o sea, era como que todo el mundo, de hecho, si vas en colegio, se hablaba de Dios, pero no todo el mundo conecta con Dios desde pequeño. Yo creo, cada quien tiene un punto de conectar. Pero yo creo que por te escuché muy atentamente de verdad, porque yo lo he aplicado a mi vida. Yo creo que aunque sabíamos de Dios, acuérdese que los paganos que iban en este barco habían escuchado de ese Dios, mas no lo conocían. Y yo creo que en ese momento específico hubo un cambio en su corazón. Entonces no es solamente oídas, como dice Job, de oídas te había oído, sino cuando de verdad entramos con la comprensión de qué es lo que estamos haciendo. Si hay un momento determinante en nuestra vida, que es el estudio que hicimos del nuevo nacimiento, que eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide el Señor. Y ahí Jesucristo le dice en el capítulo 3 de Juan, Jesucristo le dice a Nicodemo, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace del Espíritu de agua no puede entrar al reino de Dios. O sea que son... Claro. Es cuando la mayoría de gente por eso, de lo que venías diciendo, hasta uno mismo que yo claro, desde que nací, o sea, desde que tengo esa razón lo conozco, pero siempre cuando uno está en un momento vulnerable es cuando uno más lo recuerda, cuando uno más está consciente. Porque yo creo que ahí al final de cabo entra en juego lo que tú estabas diciendo. Hay mucha gente, sabemos que hay mucha gente que va a iglesia y van como autómatas. Fuimos, nos sentamos, pero no hay eso. Entonces, oímos que hay un Dios, pero yo creo que falta ese catalizador. Hablaba con mi papá y me explicaba de lo que es un convertidor para una máquina pesada, que es lo que te hace caminar. O sea, ese clic, ese switch que tú, esta mañana me desperté con una cosa y ahora soy otra persona. Yo recuerdo la primera persona que me habló a mí, que yo recuerdo haber escuchado Jehová, fue un testigo de Jehová a mi casa. Pero no era el mensaje real del Señor, pero eso se me quedó. Después sí vino otra persona y me habló de las trompetas del Apocalipsis. Yo me burlé de esa persona.
Pero después sí vino otra persona y me dijo, mira, ven acá. Jesucristo vino a esta tierra a morir por ti, por tus pecados. ¿Quieres confesar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Sabes lo que esto significa? Aunque eso de verdad no haya sido mi nuevo nacimiento, porque cometí errores garrafales luego de eso, pero fue el inicio de ese peregrinaje que tú dices, viene como moldeándonos, hasta que pasa algo, cataclismo en nuestra vida. Y está esa palabra de verdad certera, ese Espíritu Santo que te encendió tu corazón. Dime, dime. Encontré esto y dice, la soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de hombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el destino de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Volvemos a caer. ¿O es Dios el soberano o no es Dios? Vamos a rematar el estudio de hoy. El capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Quién lo tiene? Uh-huh. Pero bueno, se apelumbró en extremo y se enojó. Y luego a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, porque eso me apresuré a huir atrás a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor que la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió fuera de la ciudad y acampó hacia el horizonte de la ciudad. Y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver que acontecería la ciudad. Y preparó Jehová Dios una Calabacera. Una mata de calabaza. Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Y aconteció que al salir del sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Sale todavía luego de todo lo que le ha pasado, dice Jonás, viste Dios, por eso yo no quería ir, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que si yo le predicaba a esa gente, tú no lo ibas a destruir. El ser humano es rebelde yo contra el Señor. Se va, patea. Yo me quiero morir porque no quiero ver que mis enemigos de verdad se salven. Dios, eres de verdad, eres lo peor. Dios, eres lo peor prácticamente. Mátame, yo no quiero seguir vivo porque yo deseo morirme. Prefiero estar muerto. Nada. Y esto muchos de nosotros lo hemos vivido. Y nos hemos ido por las orillas, evitando la cuestión. Y caemos en depresión,
caemos en angustia y todo lo que sabemos que se desprende de eso. Y con todo y eso, Jonás llega y se agacha y se sienta en una montaña a ver, oh, yo quiero ver que la ciudad va a ser destruida. Él todavía pensaba en su corazón que Dios los iba a destruir. Y Dios llega y prepara una calabacera para que no le dé el sol y se acuesta a dormir. Para que se relaje mientras Ojo, la naturaleza nuevamente le obedece al Señor. Tú tranquilo, relájate. que la naturaleza es la mejor vida. ¿Entiendes? Lo que veíamos en la clase de la adoración. Usa llegó y metió la mano para que el arca no se cayera, porque él pensó que el arca se iba a ensuciar con el barro de la tierra. La tierra es tierra, la tierra obedece al Señor, los desobedientes somos nosotros. Vemos entonces que después duerme Jonás, amanece, Dios envía un gusanito, dice, pero preparó Dios un gusanito para que mordiera la mata por debajo y la destruyera. O sea, que no fue que cayó un rayo del suelo. Vemos que todo el mundo obedece al Señor menos el profeta de Dios. Vemos que muchas veces hay hermanos en iglesias y congregaciones que están obedeciendo al Señor de verdad, de corazón, y vemos que los líderes no andan por la goma. ¿Qué es el evangelio? Lo que usted se está parando ahí para usted predicar el evangelio, no para estar de payaso en un púlpito. Usted se va a montar ahí porque es adorador, pero es para darle la gloria al Señor, no es porque usted canta bonito. ¿Estás entendiendo lo que está ocurriendo en la iglesia? Eso es la iglesia, vamos nosotros a nuestra vida privada, nuestro corazón, nuestra intimidad. Estamos obedeciendo de verdad al Señor, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, en nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, cómo tratamos a nuestra pareja. ¿Es para agradar a esa persona o para hacerlo bien delante de los ojos del Señor? ¿Nos estamos cepillando cuando nuestros padres nos mandan a cepillar o estamos siendo mentirosos? ¿Eso es para la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Es en serio? Todos estamos en el mismo saco, Elías. Todos somos pecadores. Y no es que somos buenos y a veces pecamos, no. Pecamos porque somos pecadores, es el punto. Y es lo que tenemos que entender. Pecamos porque somos pecadores. No porque somos buenos y a veces pecamos. Y esa es la lucha que tenemos que dar nosotros. Entonces vemos que todo obedece al Señor menos el profeta. O sea, lo que a veces conversamos. A veces da más testimonio a la persona que no es cristiana. Lo que les comenté en estos días en el restaurante ahí en el centro comercial. Cuando vamos invitamos a alguien. O sea, cuando tengo que decirlo porque tengo que decirlo con el perdón de las personas que puedan ver y escuchar esto. Pero cuando torcemos las palabras por nuestra conveniencia como pastor. Cuando torcemos las escrituras por nuestra conveniencia como cristianos. Y cuidado que aquí llegue yo, soy cristiano. Gánese la bendición. ¿De qué es una bendición? Atiéndeme bien. Eso no sale en la Biblia. Hay personas que le dicen, hija, para que se gane la bendición, mire, invíteme a almorzar hoy en su casa. Con todo lo chistoso que eso parezca, detrás de eso hay un mensaje. Si usted no trabaja en un ministerio, usted de verdad hay que revisarla. A ver si de verdad es creyente. Si no haces algo, te condicionan. O vamos un paso más allá. No entremos en el territorio de la iglesia. Vamos a devolvernos un poquito más y nuestra vida. Cuando nos invitan a un sitio. Vamos a invitar a comer hamburguesa. La que me den. Entonces uno muchas veces, no, yo quiero aquella, la más cara, de una vez. Entonces el testimonio no es solamente dentro de la iglesia. Lo que decías, lo que todos sabemos, lo que estamos en esta sala. El testimonio no es le vamos a decir que somos cristianos los cristianos. Es una parte del ser humano que es normal también, que es el ego, que quieres creerte que te la sabes todas más una, pero al final es nada más para demostrarle a los demás. Y es lo que tú dices, a los que un cristiano, otro cristiano, lo que realmente se lo tienes que mostrar es a la gente de afuera. Eso. Que no te conocen los cristianos, tus ovejas te conocen y saben quién eres. No le tienes que demostrar nada. Pero los que no te conocen, a veces quedas también con los cristianos, pero con los que no son cristianos quedas fatal. Entonces, yo agarraba, mira este error tan tonto, yo agarraba y me compré una franela hace años. Cristo vive, decía en el pecho. Pero me la ponía los domingos, para ir para la iglesia. Se le voy a decir que yo soy cristiano a los cristianos. ¿Me estás entendiendo?
Vamos a dar testimonio puro entonces el domingo. El mejor testimonio Fue aquí está el estudio de la adoración. En espíritu y en verdad, es toda tu vida, no es un momento de tu vida, es toda tu vida. Vemos que Dios cierra esto que le dice Jonás y dice esto. El versículo 8 que decía, dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol golpeaba a Jonás duro en la cabeza y se desmayaba. Y Jonás nuevamente deseaba la muerte. Es más, yo quiero morirme. Y sabemos, bíblicamente sabemos que hay personas que caen en depresión, en intento de suicidio y en angustia por tercos, porque ya conoce. O sea, el que no conoce es una cosa, el que no sabe la verdad, pero dentro del pueblo cristiano es otra cosa. Ya conocemos qué es lo que es. Y estás luchando con eso. Y usted mientras que no se contrite y humillado un corazón y de verdad no busque de verdad enmendar su vida y su situación de los errores que usted cometió, Jonás, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, con esto cierra el capítulo y cierra esta enseñanza. Tú tuviste lástima de la mata, en la cual no trabajaste, ni tú siquiera la sembraste ni la hiciste crecer. Que en el espacio de una noche esa mata creció y te dio comodidad. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué le hacía falta escuchar a esa gente que era ignorante? El mensaje del Señor. El mensaje del Señor. Transmitir lo que sabemos aquí y entregar el mensaje del Señor. Y es lo que muchas veces nosotros como cristianos necesitamos escuchar. Eso que tú decías, el punto, o sea, el momento decisivo. Ese batucón. Y a Jonás no fue una cosa. Y el hombre desobedecía al Señor. Me imagino que a Jonás lo que le pasaba era que él pensaba, o sea, él quería, como él sí era profeta y hacía las cosas por la ley, por así decirlo, le daría rabia en su parte humana y de ego de, porque yo, que si hago las cosas bien, tengo toda la vida haciéndolo bien, tú vas a venir a perdonar a los que tienen toda la vida haciéndolo mal, pero es que así es Dios. O sea, Él es Dios. tanto que lo haces bien, o sea, tú tienes que preocuparte por tu propia salvación, por eso la salvación la obediencia. El mensaje, manda el mensaje. Usted, lo suyo es el mensaje, listo. No te adornando la cosa. No están mal las canciones, no están mal las escuelas, lo que veníamos hablando. ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está de verdad el mensaje y el testimonio? Como estamos estudiando la soberanía absoluta del Señor, vimos todo lo que vimos en esta historia, esta poderosa historia, de verdad. Cuando la leí yo con calma, yo la había leído hace años, la primera vez que me leí la Biblia, hace 17 años, 18 años. Pero luego cuando tú vas entrando, que coges gustico a los estudios, dices, aquí este Dios soberano, total y absoluto. ¿Quién le obedeció al Señor? Tengo aquí la lista. La naturaleza, los animales. Dios es soberano en todo esto, mejor dicho. La naturaleza, los animales. Se lo leen con calma en la casa, de tarea. La naturaleza, los animales, las naciones, los reinos. Soberanía total en los corazones de las personas, en su mensaje, en sus decisiones, en su misericordia, en la salvación. Y es soberano tanto en creyentes como en no creyentes. Y vemos que indiscutablemente ese catalizador, ese convertidor, ese clic, eso que hace que la persona cambie, es el mensaje del Señor con el Espíritu Santo que te regaló. Obediencia. Obediencia. Nosotros los que creemos, obediencia. Y eso desata en nuestras vidas ese reconocimiento de ese poder absoluto y soberanía del Señor nos da paz, porque Él controla todas las cosas. ¿Por qué no tenemos paz en nuestras vidas? Porque cambiamos, le entregamos nuestro corazón muchas otras cosas y no al Señor. Entonces, ¿queremos en nuestro trono o el yo o cosas que queremos? Pero si usted tiene a Dios, reconoce, porque no es que lo hacemos, reconoces ese poder absoluto y esa soberanía total, tú te rindes al Señor, vives una vida más tranquila, en armonía, con paz en tu corazón. Amén.
Amado Padre de la gloria, bendito y alabado seas hoy y siempre, poderoso Rey eterno. Te damos las gracias una vez más por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Alabado seas hoy y siempre, mi Señor. Esta es una de las doxologías que más me gustan. Y yo creo que este va a ser el texto lema, ese versículo que nos vamos a aprender en algún momento. Primera de Crónica 29, 11 al 13 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso, tú eres soberano por sobre todas las cosas. La riqueza, la gloria, proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fuerza para hacer grandes cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso y santo nombre. Bendito seas, poderoso, justo y santo Dios. Pedimos, poderoso Rey eterno, que sea tu paz, tu gracia y tu misericordia las que nos lleven a rendirnos ante ti, poderoso Rey. Tu amor, mi Señor, tu bondad. Toda la gloria es tuya, Padre, de nuestras vidas, de nuestra salvación, de nuestra familia, de nuestros trabajos, Padre. Todo es de ti y para ti, como dice tu palabra. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale. El versículo. Dale. Isaías 46, 10 dice así: Y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y de los habitantes de la tierra. Daniel 4:35 dice: La soberanía divina significa Dios. Amén.